Hola, soy Fernando López, profesor del Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la UNED, y en este vídeo sobre programación en Haskell vamos a ver un ejemplo de cómo traducir un bucle de Java a Haskell, y vamos a hacerlo presentando a los números espía. Los números espía son una idea que me dio un estudiante que es de este año de TLP, que se llama Daniel Vázquez, así que muchas gracias, Daniel. Y consisten en lo siguiente. Son aquellos números en los que la suma y el producto de sus dígitos coinciden. Bueno, incidentalmente me he puesto a mirar y resulta que hay infinitos números espía. Y bueno, pues aquí tenemos los 20 primeros de la lista de números espía. La pregunta, vamos a hacer una función que nos ayude a determinar si un número es espía o no. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues lo que se nos ocurriría hacerlo en Java o en cualquier otro lenguaje imperativo sería ir recorriendo las cifras, sumando y multiplicando, ¿no? Y al final, pues comprobar que esa suma y el producto coinciden. Si coinciden, es un número espía, y si no coinciden, pues no lo es. Bien, vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, tendríamos el número 1124, que ya os adelanto que es un número espía, y vamos a hacer una tabla en la que vamos a ir poniendo aquí el número que tenemos que mirar, que comprobar, qué dígito estamos mirando, cuánto vale la suma y cuánto vale el producto. Y vamos a ir viendo cómo se van a ir modificando estos valores. Pues inicialmente tenemos que mirar el número completo, el 1124, no hemos mirado ningún dígito, no estamos mirando ningún dígito, e inicialmente pues la suma sería 0 y el producto 1. Para que poder, pues bueno, pues la suma y producto se inicializan a los elementos neutros de esas dos operaciones. Entonces, cuando extraemos el dígito 4, el 4 va para acá, nos quedaría todavía el 112, pues este dígito se lo sumamos a la suma, pues 0 más 4 es 4 y 1 por 4 es 4. Ahora pues vamos a extraer el 2, entonces tendremos esto, ¿no? Estamos mirando el 2 se lo sumamos a la suma, 4 y 2 6 y 4 por 2 8. Y nos queda todavía 1 1. Bueno, pues cogemos el primer 1, se lo sumamos, 6 más 1 7 y 8 por 1 es 8. Cogemos el segundo 1, aquí ya nos ha quedado 0 y sumamos, pues 7 más 1 es 8 y 8 por 1 es 8. Y ahora pues resulta que ambos coinciden. Suma y producto coinciden, luego 1124 es un número espía. Bueno, pues vamos a ver esto cómo lo haríamos en Java. En un principio, esta no es exactamente la versión que nos mandó Daniel al foro, pero bueno, es una versión que es muy similar. La he modificado para que se vea mejor cómo vamos a ir traduciendo todas estas asignaciones, ¿vale? Pues simplemente vamos a crear una función que nos diga si un número es espía, que recibe un entero x, inicializa varias variables, la suma a 0, el producto a 1 y el número a x, ¿de acuerdo? Y mientras el número sea mayor que 0, pues crea una variable interna que es dígito, o sea, coge el dígito de las unidades, a la suma le suma el dígito, al producto lo multiplica por el dígito y el número lo divide entre 10. ¿Y esto cuando hace? Pues lo va haciendo, hasta que ya es 0, el número, ¿no? Se sale de aquí y entonces devuelve el booleano de si suma es igual a producto. Bien, vamos a ver cómo podemos hacer esto en Haskell. Pues empezamos por el tipo, y vamos a hacer es número espía, pues va a ir de un tipo t en bool, siendo t una representación de los enteros, ¿de acuerdo? Esta restricción nos está diciendo que t es una representación de los enteros, ya pueden ser int, puede ser integer o cualquier otra representación que nosotros programemos y la instanciemos dentro del tipo integral. Bueno, pues es número espía, va a tener un bucle. Entonces, pues va a tener una función auxiliar a la que he llamado loop, bucle, ¿vale? ¿Y qué es lo que hace esa función? Bueno, pues esa función va a ir, fijaos, ¿qué tenemos aquí? Una, dos y tres variables. Bueno, pues esa función bucle, esa función loop, tiene una, dos y
3 parámetros. Y además son representaciones de enteros. ¿De acuerdo? Y nos devuelve el bool. ¿Y qué es lo que se inicializa aquí? Bueno, pues inicializamos. El primer parámetro va a ser la suma. Pues ponemos aquí la llamada inicial, la inicialización de la suma. El segundo parámetro es el producto, pues el segundo parámetro inicializado con la inicialización de producto. Y el tercer parámetro es n y lo inicializamos con la inicialización de n. Bien, ahora vamos a ver, como esto tiene que ser recursivo, pues vale, ¿cuál sería la condición de salida? Es decir, ¿cuándo termina esto? ¿Cuándo se acaba la recursión? Pues si esto se ejecuta mientras n es mayor que 0, pues esto se va a detener cuando n es 0. Es decir, cuando el tercer parámetro es 0. Y aquí tendremos acumulada la suma, aquí tendremos acumulado el producto. ¿Y qué es lo que tenemos que devolver? Pues si suma es igual a producto, pues directamente devolvemos eso. Ahora, ¿qué sucede cuando tenemos una suma, un producto y una n que no es 0? Pues tenemos que hacer recursión. Es decir, llamamos a loop. Y ahora fijaos, tenemos que darle nuevos valores a suma, a producto y a n. Y es tan sencillo como hacer esto. Suma se modifica sumándole el dígito. Pues directamente el nuevo valor de suma, que es el primer parámetro de loop, será suma, que es el valor actual, más dígito. Producto. Pues producto es producto por dígito. Pues el nuevo valor de producto va a ser producto por dígito. Y n se divide entre 10. Bueno, aquí cambia un poquito porque la forma de expresar las funciones pues es distinta, ¿no? Pero vamos, que es lo mismo. Dividimos n entre 10. Div n10 es la división entera de n entre 10. Igual que n igual a n partido por 10, siendo n entero, pues dan el mismo resultado. Uno en Java, este de aquí, y otro en Haskell, que sería este de aquí. Solo nos queda definir dígito. Dígito, fijaos que es algo interno al bucle. Bueno, pues vamos a definirlo interno al loop. Dígito será un entero, cualquier representación de entero. ¿Y qué va a ser? Bueno, pues si dígito aquí es el resto de la división de n entre 10, pues va a ser exactamente lo mismo. El resto de la división de n entre 10. Y ya está. Ya hemos traducido el bucle con sus asignaciones a un programa en Haskell que es recursivo. Fijaos que la única diferencia es que yo aquí estoy modificando la variable y aquí estoy diciendo que en la siguiente llamada recursiva, y esta es mi llamada actual, en la siguiente llamada recursiva el valor que se corresponde a suma se ve modificado como suma más dígito. El valor que se corresponde a producto se ve modificado como producto por dígito. Y el valor que se corresponde con n se ve modificado con n dividido por 10. Y ya está. No tiene más. Lo único que hay que hacer es, si tienes un bucle con una serie de variables, creas una función auxiliar con tantos parámetros como variables se van a ir modificando. La llamada inicial tiene, como vemos aquí, las inicializaciones, que serían estas de aquí, y a cada llamada recursiva, pues a cada uno de las variables que se ven modificadas, pues les pones exactamente la modificación. Y ya está. Y esto pues en 1, 2, 3 y 4 líneas, obviando los tipos, pues tenemos totalmente traducido el bucle en Java a Haskell. Pues eso es todo. Espero que os haya parecido sencillo. Intentad coger algún bucle y siguiendo este ejemplo, pues traducirlo a Haskell. Si queréis, pues lo podemos comentar en los foros. Venga, pues un saludo a todos y nos vemos en otro vídeo.